Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y le agradezco la visita aquí en el estudio al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, quien es rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, para platicar acerca de las actividades programadas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy buenos días, gracias por la visita. Muchas gracias, Sonia. Es un gusto estar aquí en tu programa. ¿Qué actividades están programadas? ¿Cómo va a participar CUSEA en la feria? Bueno, primeramente decirles que la Universidad de Guadalajara se sumó a este formato digital de esta edición de la Feria Internacional del Libro, entendiendo la circunstancia por la que estamos pasando por la pandemia, y en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que me honro en dirigir, inmediatamente colaboramos para que primero la inauguración se pudiera transmitir desde CUSEA. Y segundo, trabajamos para elaborar un programa muy nutrido en el marco de lo que se conoce como FIL Pensamiento. FIL Pensamiento en el espacio de la Feria Internacional es el lugar en donde especialistas, académicos, líderes se reúnen para reflexionar sobre cuáles son los grandes retos contemporáneos, y en el campo de las ciencias económico-administrativas, en el campo de la gestión pública, del gobierno, nos dimos a la tarea de organizar un conjunto de actividades que tiendan a poner bajo relieve cuáles son esos grandes retos de nuestra humanidad, qué está pasando en el entorno presente, en torno a esta pandemia y a otros problemas, de tal suerte que, bueno, CUSEA está aportando en este programa, yo te diría, un 20% de los contenidos de FIL Pensamiento. Entonces hay un gran esfuerzo de las comunidades académicas de CUSEA. Un ejercicio además que año con año se ha llevado a cabo en la Feria Internacional del Libro y que de pronto asusta a las autoridades, ¿no? El hecho de que se sometan a revisión y a reflexión las decisiones, no solamente de los gobiernos, sino las que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad, y que en estos espacios se convierten en los ideales para revisar qué estamos haciendo, qué hicimos, y también, sobre todo, empezar a proyectar hacia dónde vamos, ¿no? Pues es el rol de las universidades. Por supuesto. El rol de la universidad es investigar, es descubrir cuáles son los problemas que están sucediendo y analizarlos desde un punto de vista plural, crítico, con una forma de poder reflexionar sobre cuáles son esos retos y sobre todo invitando a diferentes voces para que finalmente el ciudadano tenga una perspectiva de un problema. Por ejemplo, nosotros estamos organizando en el marco de toda esta gran agenda de rendición de cuentas y combate a la corrupción, estamos organizando un foro que tiene que ver con el análisis de cuáles son los retos y desafíos del federalismo en Latinoamérica. Este seminario internacional es coordinado por el doctor Mauricio Merino Huerta. Él es un académico de prestigio a nivel nacional e internacional sobre los tópicos de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí lo invita a la Universidad de Guadalajara. Creamos hace un par de meses un instituto de investigación en rendición de cuentas y combate a la corrupción, y ahora en el marco de FIL se está haciendo ese seminario en donde el tema central tiene que ver con cuáles son los grandes desafíos del federalismo y qué está pasando con este cáncer que está afectando a varios países en América Latina. Y bueno, hemos invitado a un conjunto de especialistas en el marco de este seminario. Por ejemplo, uno de los foros muy particulares de este encuentro es el que tiene que ver con la participación de un foro sobre federalismo y combate a la corrupción, en el que vamos a poder ver la participación de 5 gobernadores de diferentes entidades de Tlaxcala, Chihuahua, Michoacán, Puebla y Jalisco. Y los 5 gobernadores son de extracciones de diferentes partidos políticos, desde Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, nuestro y gobernador de aliancistas Jalisco. y no aliancistas, que también es importante, ¿no? Y no aliancistas, en donde precisamente los espacios de la FIL son para eso, es para ver cuál es el imaginario, cuál es la posición política
qué piensan los mandatarios sobre tópicos como este, como el federalismo, y en todo caso escuchar las diferentes voces, ¿no? Esa es la labor de la universidad y de la FIL. Y además, tocar otros puntos. Los gobernadores han sido muy enfáticos en el tema del federalismo, en lo que tiene que ver con el reparto de los recursos, pero ustedes tocan además el punto de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que también es un reclamo ahora hacia los gobernadores, en particular cuando vemos los informes que remite la Auditoría Superior de la Federación y lo mal que andan los estados en la rendición de cuentas. Bueno, uno de los aspectos básicos de este seminario internacional es no solamente el pacto fiscal, es el nuevo pacto social que necesitamos como sociedad. Y uno de los grandes desafíos es que nuestro sistema de nación, nuestro sistema de convivencia, la distribución de la riqueza, las formas para poder redistribuir la riqueza misma, crear movilidad social, tienen que ver con cuál es la esencia del Estado, en este caso el Estado mexicano, cuál es el rol del gobierno, pero también cómo crear una gobernanza democrática en donde la sociedad tiene también un rol y una participación muy directa dentro de los espacios institucionales, ¿no? Y ese es uno de los grandes dilemas que se están debatiendo y se van a debatir. Este seminario internacional es el día 3, 4 y 5 de diciembre. Lo vamos a transmitir una parte directamente a través de la plataforma de FIL y el resto del seminario vamos a invitar en un formato híbrido al CUSEA a diversos especialistas. Porque además la pandemia nos ha dejado la lección de que tendrá que haber mucha imaginación para rediseñar el modelo económico que va apuntando justamente hacia la parte social, sobre cómo se va a poder llegar a un mayor número de personas a través de nuevas figuras para que la economía siga avanzando en virtud de que no se ve el fin de lo que estamos viviendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora los especialistas en el CUSEA están abordando este modelo de economía social y solidaria. Se trata de sí, ir creciendo la productividad, la competitividad, la cooperación en el marco de un concierto internacional, pero también cómo redistribuyes esa riqueza. Claro. Y por eso es en donde el pacto fiscal juega un rol fundamental. Y juega un rol fundamental porque de ahí depende que los gobiernos locales puedan diseñar políticas públicas que permitan precisamente, por ejemplo, erradicar problemas de inequidad social, ¿no? Inclusión, generación de empleo, y más ahora en la pandemia. En todo el mundo estamos perdiendo grandes oportunidades para el desarrollo económico y con ello empleos, empresas están cerrando, otras se están reconvirtiendo, pero finalmente es una obligación de los gobiernos crear los estímulos, crear los incentivos para que haya una reactivación económica. Y es ahí en donde el pacto fiscal juega un rol. Claro. Y particularmente, también no olvidar que la palanca para poder garantizar un desarrollo equilibrado, sostenible, redistributivo, es la ciencia, la tecnología y la educación, por supuesto, ¿no? Claro. Y quitando el tufo de los partidos políticos, rector, ha habido de alguna manera una polarización en los modelos, ¿no? Desde quienes dicen, desde los gobiernos locales, que hay que impulsar a la iniciativa privada como el eje de la economía, hasta lo que sostiene el gobierno federal con respecto a los programas sociales, ¿no? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre estos dos polos? Bueno, definitivamente yo estoy convencido que el Estado nacional tiene que, en su origen, tiene un pacto federal. Y tanto el Estado nacional, el Estado mexicano, su pacto federal, el rol de cada una de las entidades federativas, tiene que ver con cómo generas riqueza. Y por supuesto que el sector privado es el gran generador de los empleos. O sea, hay una agenda pública del sector privado, de tal manera que el empresariado en México y en todo el mundo juega un rol fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Claro. Y a mí me gustaría aprovechar su visita también para que nos cuente, pues, qué corte hacen en CUSEA sobre cómo han enfrentado la pandemia. Bueno, la pandemia ha sido la gran prueba de la sociedad. La pandemia nos ha dejado, bueno, desafortunadamente, pérdida de vidas
pero también nos ha permitido reencontrarnos con nosotros y darnos cuenta que en el caso particular de las universidades tenemos la gran oportunidad para innovar, tenemos la gran oportunidad para repensar nuestros modelos académicos y poder crear condiciones para el nacimiento de un nuevo modelo académico en donde el centro del proceso de aprendizaje es el estudiante y donde podemos tener un modelo híbrido de educación, en donde tanto los docentes como los estudiantes se pueden encontrar en espacios virtuales y también en espacios presenciales para poder desarrollar al máximo su potencial. Esta pandemia también nos enseñó otro valor que es fundamental y que es el origen de la Universidad de Guadalajara y tiene que ver con la solidaridad. En la universidad, tú lo sabes, lo sabe la audiencia, hemos venido generando varias campañas, una de otorgar despensas, pero también otras que tienen que ver con dotar de equipos de cómputo, el dotar de internet, el darnos cuenta que no podemos seguir con un modelo educativo sin considerar la inclusión y la equidad de oportunidades para la comunidad. En el centro universitario, estos meses ya prácticamente se nos fueron 2 semestres casi, y yo te puedo decir que la comunidad del centro universitario ha reaccionado con mucha responsabilidad. Yo estoy sorprendido de la calidad y de la calidez de nuestro personal académico, porque no obstante que muchos de ellos no tenían las herramientas ni las pedagogías apropiadas para el proceso, muy rápido entraron a esta nueva dinámica, y lo mismo en el caso del estudiante. El estudiante por naturaleza en nuestro país es un estudiante que es pasivo en el proceso de aprendizaje, es decir, tú vas a una clase, esperas a que alguien te enseñe algo, después lo analizas, lo estudias y generas un aprendizaje. Ahora no, ahora el alumno tiene que ser activo en su propio proceso, lo que se conoce como aula invertida. Y eso también ha propiciado que el estudiante cambie su paradigma. ¿Por qué? Porque el encuentro que se hace ya es un encuentro por ahora a distancia o virtual, de tal manera que el estudiante empieza a cobrar más responsabilidad sobre su propio proceso. Y sobre todo lo que más nos ha enseñado esta pandemia es que es la fuerza de la Universidad de Guadalajara para contribuir con la sociedad. El rector general, el doctor Ricardo Villanueva, lo ha dicho en varias ocasiones, no solamente hemos estado en la universidad desde la posición de la problemática asociada a la salud, su servidor he representado al rector general en la mesa de reactivación económica. Desde el primer día que se instaló esta mesa de reactivación económica, allí estuvimos presentando análisis, presentando propuestas para que, si bien había de cerrarse sectores económicos, también se empezara a valorar cómo iba a ser su afectación, cuáles iban a ser los escenarios para la reapertura, con qué gradualidad irá dando, de tal manera que pudiéramos equilibrar entre el comportamiento de la epidemia y también, por su parte, pues, evitar el menos daño posible a las empresas en Jalisco. Y de ahí salieron varias iniciativas del CUSEA. Una de ellas fue este Hospital PYME, ¿no? Un espacio para ayudar a las empresas a que se salvaran. Otro fue una plataforma de economía, una plataforma que le damos Economía Jalisco COVID, y bajo esa plataforma prácticamente 65 profesoras y profesores investigadores en el campo de la economía, la administración, el turismo, demógrafos, etcétera, empezamos a diseñar y a desarrollar transferencia de conocimiento a partir de la investigación, de tal manera que, por ejemplo, esa plataforma ahora tiene cientos de artículos o cientos de recomendaciones que va desde ver qué está pasando, cuál es el impacto de la pandemia para la economía familiar, con un análisis de la canasta básica, por ejemplo. De tal suerte que esta ha sido otra gran lección, no solamente para la universidad. Hemos demostrado como universidad que la institución está cercana a los grandes problemas de Jalisco. Y nos mencionaba, rector, pues que tendrá que ser diferente ya a partir de ahora ante esta posibilidad, ¿no? Total, sí, definitivamente. Y volviendo al programa de la feria, precisamente otro de los grandes encuentros tiene que ver con un panel que elaboramos, que se llama Construyendo Puentes en época de COVID. Es un panel que se antoja que lo vean. Es un panel sobre la relación México-Estados Unidos y cuáles son las vicisitudes que atraviesa la comunidad mexicana
tanto en Estados Unidos como en México. California, Jalisco, estará en este panel, por ejemplo, Antonio Villarraigosa, exalcalde de la ciudad de Los Ángeles, un hombre que tiene una gran experiencia y en donde se debaten cuáles son los desafíos a propósito de la pandemia entre nuestra comunidad, tanto en México como en Estados Unidos. Muy bien, rector, muchas gracias por la visita. Al contrario, es un gusto siempre estar con la comunidad universitaria y la sociedad en general en nuestro canal. Muchas gracias, Muchas gracias, rector del CUSEA, Gustavo